¿Te ha tocado tener que usar esa pistola? He tenido que disparar mi pistola. Situaciones que estás tratando de ayudar a alguien y corren y te brincan de 21 pisos. Llego al carro, llegamos al carro y es todo lo que es las cabezas explotadas. Mi esposa está saliendo de un Starbucks y tiene el bebito en las manos y me llama y yo estoy como policía y digo, ¿qué quieres, mi amor? Me robaron el carro. Paré un momento y dije, no te robaron, es que no hice los pagos. Empecé a ver la policía, los bomberos, todas estas personas que estaban corriendo, entrando a este edificio. Paré un momento y dije, yo debo estar ahí. ¿Quién es Rafa, papá en la casa? Soy un oso que cuando ella me da la mano, me calmo. Yo les digo muchas veces, siéntate aquí conmigo y cálmame un poco. Soy un hombre que tengo mucha compasión, tengo un corazón muy grande. Las personas no conocen esa parte de mí. Lo que me ha clavado, sinceramente, es perder a un niñito en tus brazos. Llegaron la grúa a mi casa a llevarme el carro. Y tenía el carro de policía mío enfrente. Eso me rompió por adentro. El día que te des cuenta que va a ser el esposo de tu hija, ¿qué le dices? Lo único que le pido a ese hombre es que proteja a mi hija. Tiene que estar fuerte. Ser un protector es número uno. ¿Qué imágenes que no invitas te regresan? Las que dices, Sí. hey, no te quería aquí. En Líderes no hacemos entrevistas, tenemos conversaciones, las que no caben en un noticiero y no caben en un tweet. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, porque mientras más gente se sume a esta comunidad, más alto podemos apuntar, conversaciones más profundas, ideas más sólidas y un impacto cada vez mayor. Soy Rodrigo Arenas, bienvenidos. Hoy tenemos un líder ejemplar, un líder diferente, un líder que en el 2026 realmente está rompiendo moldes. Es un hombre que fue empresario, fue ejecutivo de Wall Street, fue también servidor público y ahora emprendedor y formando líderes. Rafa Conde, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Rafa. Rafa, has estado en muchos podcasts, eres realmente una persona muy influyente en las redes sociales. Yo quiero que hoy hablemos de cosas distintas a lo que has hablado siempre. Perfecto. Y quiero que hablemos de la profundidad de lo que haces. Pero antes que nada, pues obviamente contémosle, porfa, y te pido que le cuentes a la audiencia, ¿quién es Rafa Conde? Bueno, primero quiero decirte muchas gracias por la invitación. He estado viendo cómo te estás formando el podcast increíble. ¿Okay? Muchas gracias. Así que muchas gracias por eso. Lo que veo más es que hoy en día los hombres necesitan hombres como tú, que hablen y del corazón, y eso para mí es lo más importante. ¿Okay? Yo viví en Miami, nací en Miami, viví muchos de los años en España. Mi padre estudió medicina en España y viví en Sevilla por casi 10 años, desde 2 años hasta casi los 12. Y bueno, mi vida fue muy interesante porque sinceramente no tenía amistades fuertes cuando estaba creciendo porque estaba viajando de aquí de Miami a España, Miami a España. Y cuando ya empecé a crecer, lo que vi es que me empezó a llamar algo muy fuerte, que fueron los artes marciales. Más de lo físico, la parte mental. Y empecé a estudiar el guerrero samurái. Y después empecé a estudiar lo que le llamamos Zazen, que es budismo de Zen. Meditación. Y durante ese tiempo que empecé de verdad a empezar a atacar los artes marciales y a estudiarlo a un nivel muy alto, algo me empezó a llevar a traer a la parte masculina, que era la parte del guerrero, que muchas veces hoy en día no vivimos con el código, ¿verdad? Y vi que los hombres los principios se estaban destruyendo, la parte de familia ¿Qué año es esto, más o menos? 2002, 2001, ¿okay? Al principio de los años 2000.
Pero estabas en Wall Street ahí, ¿no? Sí, sí, eso es durante... en Wall Street, y déjame hablar de los artes marciales, Dale, dale. porque los artes marciales me llevaron a Wall Street. Ah, ok, ok. Porque yo quería empezar algo que me challenge, would give me a challenge, Ajá. de verdad. Y lo que vi fue que entrando a un mercado, que lo que vi es que los hombres que entraban a esa clase de trabajo eran multimillonarios. Estaban manejando Ferraris, estaban manejando Lamborghinis y decía, un muchacho de 25 años, ¿cómo va a hacer eso? Y empecé a estudiar el mercado y vi que era como entrabas a una guerra en combate, entendiendo las bolsas. Ujú. Así que el enfoque de artes marciales me dijo, mira, trata esto, porque esto de verdad te va a challenge, vas a entrar a algo interesante. En el 1994, 95, durante esa temporada entré al mercado en Wall Street. Y bueno, aprendí muchísimas cosas, pero lo que aprendí más es que cuando entras a algo que no conoces nada, si no empiezas a aprenderlo rápido y de verdad ser parte de lo que estás haciendo, casi todos los hombres van a fallar. Ujú. Yo aprendí esto y empecé a levantarme en los standards míos, que no nada más quería ser alguien en el teléfono llamando para tratar de coger dinero, de raise money, pero lo que quería era hacer algo más poderoso, con más propósito. 2 años después abrí un private branch y ahí crecí, casi tenía 700 millones de dólares. Y en esa época era, comparado ahora, más de $1 billón. ¿Okay? En assets. En assets. Pero era todo trading. Ujú. No era un financial advisor, era todo trading, high technology, todo lo que tenía movimiento. Tenía un libro de clientes muchísimos de Ernst Young, que es un accounting firm muy grande por todo el mundo. Los clientes míos eran, personas que hoy en día los nombres se oyen. ¿Okay? Pero todo fue por los artes marciales, porque me llevó en una manera que quería hacer algo diferente, algo que muchos hombres no se llevan, no entran a esa clase de que no tienen experiencia en el mercado, porque yo de Wall Street no conocía nada cuando yo empecé. Estudié un poco y dije, vamos a entrar acá. Wall Street estuve casi 13 años y lo que pasó fue algo que cambió mi vida. 9/11, y me acuerdo el día que pasó y no entendía lo que estaba pasando. Y empecé a ver la policía, los bomberos, todas estas personas que estaban corriendo, entrando a este edificio. Y sinceramente, paré un momento y dije, yo debo estar ahí. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Dinero, en una oficina. Practico los artes marciales, pero no de verdad los practico de una manera practical que lo uso todos Para los algo días. bueno. Claro. Y dije, tengo que hacer algo con mi vida, porque me llamó y me llamó. Un año después me divorcié y me casé con mi esposa, que ahora que llevamos 23 años juntos. Y ella se casó con un stockbroker de Wall Street. Tu actual esposa. Sí, ella se casó con ese hombre. Ajá. Estaba haciendo casi $1 millón al año. Muy bien, vivíamos en un lugar muy lindo, todo. Y me senté
frente a frente a ella y le dije, quiero ser un policía. Pero no nomás un policía, quiero ser un policía de narcótica. Necesito ayudar a la comunidad. Quiero entrar en una manera que tenga propósito y que me siento que de verdad estoy ayudando. Esta mujer es tan fuerte. Ella sabía lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo es que voy a ir de $1 millón a $34,000 al año. Eso fue exactamente lo que pasó. Me dijo que sí, yo estoy contigo. Wow. Hice el cambio, me demoré 1 año para hacerlo porque para ser un policía tiene que hacer el background, tenemos que hacer varias cosas. Y bueno, así fue. Entré a la policía, en 2 años estaba parte de narcóticas, me pusieron me seleccionaron. ¿Qué edad tenías ahí? 32 años cuando entré como policía. Eras adulto para ser policía. En la clase de la academia de policía, yo era el número 3 más mayor. Así que empecé y bueno, estuve en todas las operaciones especiales, narcóticas, con la DEA. Estuve con el Multi-Agency Diversion Task Force, que fue que el presidente Obama hizo ese task force. Y también fui instructor de la policía por 12 años. Increíble, eso me encantó. Pero, ¿cómo llegué a hoy? Estuve en la academia. Pero espérame, quiero que profundicemos un poquito esa época en la policía porque... Ok, vamos. Creo que, a ver, poca gente tiene, pues obviamente, la fortaleza, las agallas de tomar una decisión de pasar de $1 millón al año a $34,000 al año. Yo tengo 6 hijos y les digo a todos, pero no te voy a decir, en este caso sí creo que es igual a los hombres y a las mujeres. Busquen su propósito, porque yo creo que el propósito es realmente ese momento, cuando encuentras tu propósito, encuentras tu razón de ser. Ese famoso cliché de busca un trabajo al que nunca tengas que ir a trabajar. Eso es un cliché, pero deja de ser un cliché cuando realmente encuentras tu propósito. 100%. Porque realmente uno la pasa muy bien, creo yo. Uno realmente disfruta lo que está haciendo, por duro que sea, por difícil que sea. Sí. Quiero preguntarte en ese sentido, ¿cómo lo viviste? Porque obviamente, pues te hizo ese llamado a los 32 años, ya tenías hijos, porque una cosa es ser irresponsable económicamente cuando uno no tiene hijos, y otra cosa es cuando uno tiene hijos, la evaluación es distinta. Completa. Cuéntame un poco ese proceso, o sea, entraste a los 32 años, eras de los mayores, ya estabas viejo para empezar a ser policía, al mundo antinarcótico, que es un mundo complicado, entiendo que también estuviste en Latinoamérica. ¿Cómo fue? ¿Qué sentía Rafa en el día a día? ¿Cómo vivía Rafa? ¿Cómo se acopló Rafa a ser un hombre de Wall Street, con trajes, ganando $1 millón, viajando en primera clase, con una proyección económica? Bueno, hoy tendrías muchos más. A esa sencillez de la vida del policía, pero también tú en tu propósito. Rodrigo, casi lo perdí todo. Lo perdí todo. Si no tuviera una esposa tan fuerte, lo hubiera perdido. Estamos hablando, perdí mi casa, perdí mis carros, perdí el respeto mío, porque cuando yo veo que a mi esposa está saliendo de un Starbucks y tiene el bebito en las manos y me llama y yo estoy como policía y digo, ¿qué quieres, mi amor? Me robaron el carro. Y yo digo, paré un momento y dije, no
no te robaron, es que no hice los pagos. No tenía el dinero para hacer el pago. Así que ella está ahí sola, sin carro. Ese fue un momento en mi vida que dije, más nunca va a pasar esto. Rodrigo, yo como policía, al principio, llegaron la grúa a mi casa a llevarme el carro. Y tenía el carro de policía mío enfrente. Eso me rompió por adentro, completamente. Pero esos fueron los primeros años, 1 año y medio, que estuvimos bien difícil. Y además, otra cosa que muchas veces que en mi libro y eso no lo escribí mucho, pero yo estaba divorciado. Lo que me pagaban a mí, mitad de eso, iba para mi esposa, para mi ex esposa. Quiere decir que no era $34,000, eran $17,000. Y era como nada. Ahora, la transición fue cuando yo dije, ya esto no va a pasar más. Con suerte, yo tenía ya el espíritu del entrepreneur, porque lo había hecho en Wall Street. Y yo sabía cómo mover los números. Yo sabía lo que tenía que hacer. Empecé a usar lo que me entrenaron, las partes de SWAT, la capacitación, todo lo que estaba entrenando, hasta para el entrenamiento de certificación para hacer un policía de la academia. Y empecé a enseñar en grupos pequeños. Y un hombre... ¿Como negocio tuyo? Como negocio mío, por traer algo. Y puse un video un día en YouTube y un hombre, Manuel, me llamó y me dice, quiero que vengas a entrenar aquí a Lima, Perú. Y dije, ok, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, ahí empecé a negociar, entré a la escuela de comandos, a enseñar, entré a los Dinois, a los Águilas Negros, a muchos diferentes elementos, las provincias municipalidades, de allá de Perú, empecé a entrenar, a capacitar, y así empecé a hacer una empresa. Y esa empresa de tactical training, de capacitación táctica, mientras yo me llevaba al nivel más alto, así empezaba y bueno, entrené a muchísimos policías y soldados allá en Perú. Y hice una empresa y al fin esa empresa la vendí. Y bueno, ahí todo lo que estaba con la familia, empecé ya a mover el needle. Okay, I started to move the needle. ¿Y cómo empataste, digamos, yo digo que, y lo que le digo a mis hijos es, busquen su pasión con su talento, ¿no? Porque yo creo que el 90% de los hombres en el mundo viven en su talento, pero no en su pasión. Okay. Y está bien, o sea, y no estoy diciendo no los juzgo, ¿verdad? No juzgo a nadie, simplemente es muy normal. Y son buenos y ganan dinero y les va bien. Yo tengo una empresa de real estate y digo que ese es mi talento, pero no es mi pasión. Ya. Mi pasión es la comunicación, mi pasión es defender la libertad, la república como sistema. Esa es mi pasión. Y lo veo en la cantidad de tiempo que le dedico, ¿no? Pero digo, bueno, también hay que tener cuidado, porque si tienes pasión y no tienes talento, a veces como que si yo tratara de cantar, ¿no? Correcto. O sea, me muero de hambre. No, ahí sí no le doy de comer a nadie. Pues me puede apasionar ser cantante, pero si soy muy malo, si tengo muy mala voz, pues no trates de cantar si tienes muy mala voz. Tú podríamos decir que eres un hombre que ha hecho todo. O sea, fuiste ese ejecutivo de Wall Street, en ese mundo donde hiciste millones, donde el dinero es lo único que vale.
seamos honestos. Ahí no hay razón de vivir, ahí no hay razón de ser, ahí todo es, ni siquiera lo que haces, porque no construyes. O sea, en el trading no construyes. Compras, vendes, ¿verdad? No construyes nada. Dejaste todo, te volviste un servidor público eh, y después un emprendedor. Cuéntale, te pido que le cuentes, que agarres ahorita a, a- a- al esposo de tu hija de 13 años. El día que lo conozcas, no el día que lo conozcas, el día que te des cuenta que va a ser el esposo de tu hija y que va a ser ese hombre que va a estar con tu hija, primero Dios, el resto de su vida, y quieres que tu hija sea feliz. ¿Qué le dices? ¿Qué consejo le das? ¿Qué le transmites? Número uno es el carácter, ¿verdad? Es para mí un hombre que diga la verdad, un hombre que sea sincero en sí mismo, un hombre que entienda no nada más cómo es él, pero también como otras personas, respetar a otras personas. Para mí eso es lo primero, que ese hombre de verdad sea un hombre sincero, auténtico. Hay muchos hombres, como conoces, que no tienen que no son auténticos, que eso es todo mentira. Ser loyal, leal es muy importante. Ser un hombre con ambición es importante. Así que cuando estás hablando de consejo, lo único que le pido a ese hombre es que proteja a mi hija, número uno. Ser un protector es número uno. También que sea el líder espiritualmente en esa casa. ¿Qué significa ser un protector? Bueno, primero es, hoy en día es muy difícil de explicar eso porque la gente te mira como cómo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de un protector. Estamos hablando de un hombre que no nada más protege a la mujer físicamente, pero la protege en todos los elementos. Por ejemplo, si alguien habla mal de ella, ese hombre tiene que estar fijo, ¿verdad? Tiene que estar fuerte. Nunca se debe dejar que que alguien hable mal de tu esposa o tu novia. Okay, número uno. Número dos, ese hombre tiene que estar en una manera mentalmente que respetar a esa mujer. Quiere decir que no es nada más protegerla físicamente, como dije, pero es respetar la energía femenina que ella tiene. Muchos hombres hoy en día no entienden la energía femenina. Y para mí eso es una de las cosas más importantes. En inglés lo digo, let her be a woman. Deja que ella sea una mujer. Pero también proteger a la mujer tienes que ser un líder. ¿Okay? Tienes que liderar. Sí, porque o sea, no todos los hombres van a medir 6'1", 6'2" y ser expertos en artes marciales. No, entiendo. O sea, puede ser una persona pequeña, el débil, Sí, o sea, correcto. Excelente matemático. No, correcto. Pero un líder, Ajá. cuando estás protegiendo a tu mujer, quiere decir que tienes un framework que los dos pueden vivir en ese framework. Y la estás protegiendo a ella porque le estás dando algo que ella puede, she can lean on that. Okay, cuando un hombre no está liderando, no está protegiendo a la mujer porque no sabe si va o si viene o si no tiene el foundation. Okay? Claro, físicamente es importante también. Cuando un hombre me dice que no tiene situational awareness, el awareness, ahí tengo un problema con ese hombre. Tú tienes que ser el protector de tu hija, de tu esposa,
Si alguien viene con una pistola entrando a un bar o a un restaurante o o en la iglesia o cualquier lugar, tú tienes que ser el hombre que se tiene que parar y tienes que pelear y proteger a tu esposa. No importa que midas 5 pies o 6 pies. Lo Tienes tienes que que tener ser. el coraje, la valentía para hacer eso. Pero yo he hablado con muchos hombres que no entienden eso. ¿Cómo voy a proteger a la mujer? La mujer se puede proteger ella misma. No, no sé. Así yo no crecí y así no es como yo veo la vida. El hombre tiene que proteger a la mujer en todas las fases de la vida. Y, y en esa época que tuviste de servidor público, que estuviste en la DEA, obviamente, Rafa, y yo sé que es una situación complicada lo que te voy a preguntar, pero no es lo mismo las películas, no es lo mismo el entrenamiento, el veral táctico, a cuando realmente estás en una situación complicada. Cuando realmente estás entrando a una casa en donde hay mujeres, donde hay niños, pero atrás de eso hay un delincuente que ha asesinado gente, un Mm, narcotraficante que ha matado muchísima gente y claro, que te va a matar a ti. claro. ¿Te ha tocado tener que usar esa pistola? ¿Te ha tocado tener que escoger entre tu vida y la de otro y la de un delincuente? Sí. Y, y cómo eso, cómo has trabajado eso en tu, en la esencia de tu ser. Sí, he tenido que usar, disparar mi pistola durante estar on duty. Em, He tenido que usarla en maneras de que han sido difíciles, pero si te digo que usando la pistola no es algo que me ha clavado. Lo que me ha clavado, sinceramente, que muchas veces que es un poco difícil de vez en cuando, em, es perder a un niñito en tus brazos. Ujú. Eh, Entrar a una casa que está un niño de 12 años, se le ha reventado la cabeza porque alguien vino en un carro y empezó a tiratear la casa. Y el niño está ahí y está mirando y vas a ser la última persona que ese niñito va a ver, va a ser Tú. tú mismo. Así que um, situaciones que estás tratando de ayudar a alguien y corren y se brincan de 21 pisos. Pisos. ¿Ok? Situaciones que estás corriéndole atrás de alguien, persiguiéndolo, para el carro, se mata, le tira un tiro a su novia y a él, y llego al carro, y llegamos al carro, y es todo lo que es las cabezas explotadas. Wow. ¿Ok? Esas cosas, no es que piense de eso eh, más, pero de impacto, muchísimo más de yo Tener que matar a alguien. meter. Es diferente el nivel completamente. ¿Y qué imagen, exacto, y qué imágenes que no invitas te regresan? Las que Eh, no invitas, las que dices, sí, hey, no, no te quería aquí, imagen. sí, sí. El niñito ese regresa muchas veces. Yo gritándole a los paramédicos, corran acá, corran. Estaban caminando Ya. corran, y lo tengo, y traté y tenían los ojitos mirándome, fue difícil, y pienso eso de vez en cuando, y viene cuando no debe venir. Hoy eres un hombre exitoso económicamente, eres famoso, eh, no quiero decir un influencer porque no es un influencer, o sea, para mí un influencer es un poco peyorativo, eres una persona, pero sí estás influyendo en muchísimas personas y haciendo muchísimo dinero. Pero quiero que te vayas a ese momento, o sea, quiero que me digas qué te imaginas o cómo te imaginabas el Rafa Conde, o sea,
el Rafa Conde de hoy, cómo mira al Rafa Conde de esos años y qué aprendiste de él, qué te enseñó, qué hizo de eso para que hoy estuvieras donde estás. Wow, una pregunta muy buena. Em, Cuando yo tenía entre 15 y 20 años, yo creía que la vida era, haces algo y si lastimas a alguien, esa persona se va a olvidar y sigues con tu vida. Lo que yo ahora, más que nunca, em, si yo miro al Rafa de hace 20, 30, 40 años, lo que veo es que he aprendido que nunca debes a lastimar a alguien y creer que lo que tú haces para ti a lo mejor no es tan grave, pero para esa persona puede ser muy, muy grave. Así que tener el conocimiento y también el awareness, ¿ok? Pero tú lastimaste muchas personas. Bueno, muchísimas, ¿ok? Ujú. Pero no estoy hablando nada más de lastimar con físicamente. Estoy hablando de hacer cosas que a lo mejor uno mira y dice, ¿por qué hiciste eso? Y amistades, cosas que hoy yo lo miro y digo, ¿por qué hice eso? Lastimar Y innecesariamente, sí, lastimar sin pensarlo, como, inconscientemente. ¿ok? Yo he aprendido que tienes que respetar a todo, tienes que tener contacto de corazón, y es lo que yo hago. Muchas veces la gente dice, tú no tienes corazón como tú hablas, porque yo hablo muy directo Ujú. y ataco, pero lo que las personas no saben es que yo lo estoy diciendo de corazón porque ahora estamos en más de 20,000 hombres que hemos transformado, que hemos tenido contacto, que hemos hablado en relaciones como hombres. Y tengo data, tengo analytics, métricos, que todos me dicen, esto es lo que pasa con los hombres. No es que... Y lo que veo es como yo era antes, era como muchos de estos hombres, pero yo cambié y poco a poco, al cambiar, aprendí de todas las cosas que yo había hecho que sinceramente em, me hicieron más fuerte. Todas lo que yo aprendí como policía, lo que vi con mis propios ojos, em, hoy en día bueno, es como yo he crecido como un hombre. Yo creo que esos 20 años, casi 20 años que hice como policía, cambió mi vida completamente. Y de esos 20 años como policía, eh, ¿qué crees que fue, digamos, lo más, lo que más te formó? Yo siento que hay momentos, hay crisis en la vida, hay momentos en la vida que lo prueban a uno como hombre. Y hay momentos en donde tienes que tomar una decisión. Yo siempre digo que en esos momentos uno tiene un gut feeling white, blanco, que te dice, esta es la decisión. Sí, Y después tienes una línea y después tienes all shades of gray hasta el negro, yes, ¿verdad? Pero el claro, el blanco, hay un blanco, hay un mensaje que del gut feeling o, verás, puede ser gut feeling, puede ser Dios, puede ser lo que cada quien crea, yo creo en Dios, pero que te dice, este es el camino. Y generalmente son esos momentos y son esos mensajes que me imagino que en entrenamiento táctico te pasan en segundos. ¿Qué haces? ¿Disparo o no disparo? ¿Agarro o no agarro? ujú. Eh, pero en esos 20 años de policía, ¿qué sientes? ¿Cuáles crees tú que fueron esos dos o tres lecciones que más te ayudaron a ser el hombre que eres hoy? Número uno, 100%. Tienes que actuar. Tienes que take action. Em, In life. 100%. Si siempre estás pensando
y no actúas, no tomas acción, que te vas a quedar en el mismo lugar. Ujú. Tácticamente como un policía en situaciones graves que entrabas a casas o estabas en un nivel muy alto de problemas con personas o que llegabas a una casa y estaban gente gritando. Tenías que hacer decisiones y actuar en esa decisión. Lo que yo aprendí inmediatamente es que las decisiones en este mundo, mientras más te toman, no quieren decir que mejor van a ser. Ujú. ¿Ok? Y lo que yo he visto, y con las personas que yo hablo y con hombres que son billonarios, con personas de todos los niveles, que actuando es número uno. Así que tienes que hacer algo. No es pensarlo por... yo en muchas de estas situaciones tienes menos de un segundo para pensar. Que tienes que actuar, tienes que hacer algo en ese momento. Y esa filosofía la llevo hoy en día. Ahora, no siempre vas a estar perfecto, no siempre va a ser, pero si yo miro mi vida, yo digo, todas las decisiones que yo he hecho y yo he actuado, más del 80% han sido buenas. Y los otros 20%, bueno, así es, okay, así es la vida. Pero acción. Ujú. La segunda cosa siempre es disciplina. Disciplina. Como tienes la pistola, como te llevas el vest, si estás chequeado. Cada vez que yo me iba de la casa, tenía que chequear la pistola, que tenga la bala puesta bien, el vest está centrado en mi cuerpo, que todas las otras cosas en mi cinturón están trabajando. Cuando estaba undercover, okay, si donde me pongo la pistola, la clase de camisa que me estoy poniendo, donde tenías las handcuffs. Todas esas cosas son disciplinas y son habits, ¿verdad? Disciplined habits, hábitos. Y teniendo hábitos disciplinarios que puedes hacer todos los días, eso es algo que cambia vidas ahí mismo. Así que eso fue algo de policía que me cambió. Otra cosa que es increíble, y muchas personas no entienden esto, es estar puntable. Quiere decir, cuando vas a llegar a algún lugar, llegas 5, 10, 15 minutos antes. Yo sé que en Latinoamérica eso no existe. Okay. Sorry for that. Okay. No, pero eso es así, ¿verdad? Aquí en Miami eso no existe. Mi familia es de Cuba, estamos ahí a las 5, a las 6 todavía no ha llegado en todo el mundo. Y entiendo, pero lo que de verdad para mí fue que uno tiene que respetar el tiempo de otras personas y el mismo tiempo de sí mismo. Yo siempre respeto y trato de siempre llegar 10 o 15 minutos antes a cualquier meeting que voy. Y esa filosofía la llevo y la enseño también. ¿Y qué crees que te enseñó más, digamos, en todos estos años de policía, de agente, qué fue lo que más te formó, crees tú? ¿Fue toda esta parte táctica y toda esta parte o superar ese proceso económico tan complicado que tuviste al principio, esos primeros años, donde te quitan los carros, donde ves a tu esposa? Eso tuvo que haber sido muy complicado, porque para uno de hombre, aparte de protector, uno está hecho para ser proveedor Correcto. y no llevar, y tú no es de que no llevabas los $17,000 a tu casa, los llevabas completitos, pero era el 1.7% de lo que llevabas 3 años antes. Bueno, es una pregunta muy buena. Para mí fue de verdad en muchas maneras, fue súper complicado. Pero tenía fe y además era el propósito mío. Yo sabía que ese era el camino mío. Tenía que ser el camino porque sentía que estaba bien.
entendía que en el momento ese, con las finanzas, era muy difícil, pero mi esposa te puede decir que nunca faltó comida en mi casa, nunca. Lo que me hizo esa experiencia es pensar afuera de la caja, think outside the box. Be Okay? creative. Yes. And pivot and do something. Hacer algo que... ¿Qué es lo que te lleva a hacer la empresa? Correcto. Y bueno, lo que no dije es que también durante ese tiempo abrí la empresa táctica, abrí una escuela de artes marciales y empecé el podcast, porque el podcast mío, 5 años antes de que yo terminé yo empecé con eso. Antes de que se llamaran podcast. Sí, yo estaba haciendo más dinero que el capitán, el chief y el assistant chief en mis últimos 2 años de policía. Y ahí la gente no le gustaba. Eras como Bad Boys. Sí, así mismo, así mismo. Y es verdad, me comparo con eso porque yo dije, mira, mi vida está cambiando ahora y tengo que hacer lo que tengo que hacer porque yo sé que ahora ya este propósito de casi 20 años, yo hice lo que menos de 1% de policía han hecho. Estar en estos task forces, la oportunidad de trabajar federal, la oportunidad de ser, enseñar en la academia de policía. Eso fue increíble para mí. Al fin tuve ya que empezar a cambiar poco a poco y entonces empecé el podcast y empecé ya a cambiar mi vida a donde estoy hoy. Sí, y te lo pregunto porque si te das cuenta, digamos, a ver, tú en Man of War, Man of War, ¿verdad? Man of War, sí. Man of War. En Man of War, pues sí, quieres el objetivo es construir hombres, ¿no? Hombres de verdad. De propósito. Con propósito. Sí. Y eso es muy, muy importante, muy valioso, creo yo, para la sociedad. Súper valioso y súper importante para la sociedad. Pero creo que una de las cosas primeras que pasa es cabalmente eso, es el miedo que tiene la mayoría, sobre todo de los hombres, de hacer ese leap, de decir, no, voy a emprender, pero no quiero perder mi trabajo porque no quiero perder el fixed income que tengo. Y en algún momento hay que tomar esa decisión. O sea, no siempre, hay algunos que lo logran y me quito el sombrero, y tienen un buen sueldo, un buen trabajo y logran emprender en paralelo, ¿verdad? Pero la gran mayoría no lo logramos. La gran mayoría tenemos que pasar un momento complicado económicamente que lo tienes que atravesar. Uh-huh. Y si ya eres un hombre como te digo, con esposa, con hijos, esa decisión es bien complicada. Me imagino que es algo que, o sea, ¿cómo le transmites eso a tus hoy estudiantes? Uh-huh. Porque en la vida real eso es incluso más importante que cualquier skill de pelea o de fuerza física, ¿no? Esa fuerza interna. Sí, pero tienes que quererlo. Tienes que querer la transformación. Tienes que querer hacer el cambio. Muchos hombres no lo hacen, no hacen ese cambio. Por miedo, como dijiste, está perfecto, exactamente. Para mí, los últimos 3 años, yo, de ser policía, Man of War empezó 3 años antes de que yo me fuera de policía. Y esa empresa fue de cero, sin ningún inversionista, sin nadie ayudándome, ¿okay? De cero a casi $2 millones en revenue. ¿Okay? Mientras yo siendo un policía. Así que lo que le digo, pero acuérdate, cuando digo esto, no lo digo que nada más, lo hice tan fácil. De dormir 3 horas era lo máximo que yo podía dormir, porque llegaba a la casa a las 9, 10 de la noche, estar con mis hijos, comer con mi familia, empezar el podcast, hacer los contactos, prepararnos y conectar. Olvídate, eso era 18, 19 horas al día y mi esposa te dice que no dormía casi nada.
pero yo tenía propósito. En ese momento yo sabía que el cambio ya estaba viniendo. Lo que pasa es que muchos hombres, como dijiste, tienen miedo, pero también no tienen el drive, no tienen la ambición de reinvent themselves. Okay, porque yo creo que todos los hombres se van a reinventar Reinventar. 2 o 3 veces en su vida. Todos los hombres. Así que para mí, era una de esas veces. Hay un libro, no sé si ya lo lees o si ya lo usas, y si no te lo recomiendo, que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Oh, sí, claro, ese es un gran libro. Y yo creo que para mí es una especie medio de Biblia, ¿no? Sí. Porque es así, la línea de la vida no es recta. Para algunos lo es, y me alegro por ellos. Claro. Yo digo, para algunos yo lo veo y para algunos lo es. O por lo menos eso parece por fuera, porque también uno muchas veces juzga por fuera, ¿no? Pero para los que no lo ha sido, para mí definitivamente no lo ha sido, ese libro es extraordinario, como te dice, tienes que reinventarte. Cada cierto tiempo tienes que encontrarle sentido a tu vida, no Sí. porque yo me quiero reinventar, no, porque la vida te va a reinventar. Correcto. O sea, la vida te va a poner el obstáculo y te va a decir, o te reinventas o no sales de esta. Rafa, ok, tienes una vida, un proceso de vida extraordinario. Y a los 47, 48 años fundas Man of War, ¿correcto? Correcto. Y ya venía todo este movimiento y todo este tema del patriarcado, de la masculinidad tóxica. A ver, ¿por qué Man of War no es, digamos, esa salida para hombres inseguros? Te lo pregunto. O sea, ¿estás atrayendo? O sea, ¿cuál es en Man of War lo que tú quieres es ¿verdad? Atraer a todos estos hombres inseguros que creen que porque aprenden a pelear ahora son seguros de sí mismos? No, Man of War no tiene que ver nada con hombres inseguros. Que Man of War, el avatar de nosotros, es un hombre que normalmente es un emprendedor, un ejecutivo, un entrepreneur o un empresario que está en un nivel normalmente bastante alto, pero ahora está en un momento en su vida que no está haciendo nada. No tiene la misma acción, no tiene el mismo vigor, no tiene la misma energía y drive que tenía antes. Y los principios de cómo vivía la vida antes han cambiado. Ahora es vago, no piensa bien, no tiene la ambición, la energía. Yo le digo, como yo pienso, no están viviendo por el código ya. El código del guerrero. De ser un hombre fiel, un hombre fuerte, un hombre que lidera, que es un líder. Pero cuando los hombres vienen aquí, vienen con algo que el propósito ya no está en su vida. Y aquí construimos ese propósito. Construimos los hombres en una manera que muchas personas creen que no debemos hacerlo así, pero trabaja. ¿Okay? Y los programas de nosotros son muy fuertes, muy dinámicos. Y muchas veces tenemos 40% de los hombres. Ahora estamos en Guatemala en unos días. 40% de los hombres no llegan a graduarse. Pero es algo... ¿Qué edad tiene el perfil promedio? Entre 37 y 57. Son los 20 años. ¿Y qué has encontrado?
¿Cuál es el común denominador que has encontrado en... ¿Cuántos hombres han pasado ya por Malhua? Miles ahora ¿Y cuál estamos. sería, tú dices, el común denominador que has encontrado? Eh, no tienen el propósito, han dejado ser la mejor versión de ellos, se han ahora acostumbrado a que todo el mundo haga cosas para ellos, no tienen disciplina. Muchos de ellos ahora están en una manera que han dejado a Dios ir, que no tienen centro en su vida, no creen en nada. Muchos de ellos han estado en un nivel alto, hacen mucho dinero y el dinero ya para ellos tienen todo excepto propósito y sinceramente eso es lo que casi todos lo tienen. Ujú. Y lo que vemos, claro, hay algunos que a lo mejor están divorciados o están a punto de divorciarse. La relación con la esposa no es buena, con sus hijos no es bueno. Tenemos muchos hombres así también, pero más los hombres que no han encontrado o ya no tienen el mismo propósito. Y, 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 y cómo, y qué dirías, o sea, ¿cómo nivelas? Tal vez la palabra no es nivelar. ¿Cómo alineas, cómo empatas? Eh, digamos, tú tienes 6. 56 años. Yo tengo 51. O sea que nuestros papás vinieron de esa época todavía de esos hombres, ¿verdad? Que eran educados un poquito más a la fuerza. Caballeros. Caballeros Sí, y educados con una fuerza que a veces uno dice si se les iba un poco la vara, ¿no? sí, sí. Yo le contaba a mi hijo hace poco, mi hijo está haciendo también unas artes marciales y tenía las uñas largas. Y yo le contaba que cuando yo iba a karate, yo ponía uno ponía las manos así y el sensei agarraba una vara de bambú Ujú. y si tenía las uñas largas te pegaba en los dedos. Y mi hijo Sí, estaba como, ¿what? sí. Entonces es como así, Claro, ¿verdad? claro, Que eso es, ¿verdad? Derechos humanos, voy a claro, llamar a... claro. Sí, Sí, literal, o sea, yo sí. agarraba y tenías que poner las manos así, y si tenía las uñas largas, ¡pam! Pregúntame cómo mantengo las uñas, ¿no? Eh, y hay un balance, yo siento que en nuestra generación, la generación X, fuimos educados todavía mucho con esa fuerza, llamémosle, de protector, de proveedor, de abre la puerta, de carga las maletas. Eh, yo me recuerdo, yo tuve una novia que eran 5 hermanas y una vez llegué a la casa de la casa y tenía la llanta, el papá tenía la llanta Apache, la llanta ponchada, y a los 3 días seguía ponchada la llanta. Y le digo, pero, ay, don Willy, le cambio la llanta. O Yeah. sea, por favor, Sí, sí, sí. en mi casa una llanta no pasaba ni una hora Sí, sí. ponchada. O sea, Claro, claro. habíamos 4 hijos que alguno, Yeah. ¿verdad? Nosotros le lustrábamos los zapatos a mi papá. Eh, o sea, esas cosas que yo siento que nuestra generación no lo hicimos con nuestros hijos. Sí. Yo siento que nosotros fuimos educados, venimos como de una educación dura, no tan dura como la de nuestros papás. Digamos, nuestros abuelos a nuestros papás los educaron muy duro. Sí, Nuestros papás a nosotros nos educaron duro. sí. Pero nosotros a nuestros hijos, la gran mayoría, los educamos muy suave. O sea, como que quisimos compensar. No es que los educamos menos duro que a nosotros, es que se nos pasó la mano y educamos a nuestros hijos muy suave. Tú tienes ya hijos de 25 años, 22, o sea, ya hombrecitos, ya empiezan a ser Ujú, hombres. ujú. ¿Qué piensas de esto? Y quisiera entender qué estás haciendo tú, o sea, qué les transmites. Es difícil y es exactamente lo que has dicho, que yo creo que el, el- como mi papá, eh, como crecimos cuando mi papá en los años 80 era muy diferente. Eh,
yo he tratado, como un padre, enseñar todo lo que mi padre me enseñó a mí, por fases. La disciplina, no tanto como él me enseñó a mí. Algo pasó ahí porque no, pero yo creo que, Rodrigo, yo creo que también la tecnología tiene que ver algo con eso, ¿verdad? Hay mucho. Porque estás Las redes sociales. sí, está compitiendo con algo que están viendo siempre. Pero mis hijos han salido bien, tienen bastante buena disciplina. Los dos mayores trabajan conmigo, así que eso es algo que es un honor mío. Ya llevan varios años trabajando conmigo. Y hice algo bien, porque muchas veces no quieren trabajar con el papá o algo, pero creo que hice algo bien. ¿100% perfecto? No. Ellos tienen cosas que no entiendo y yo creo que todos los papás de mi edad van a decir lo mismo, ¿sabes? Que no entiendo. Pero no son suaves, no son personas, son más conservativos y entienden lo que yo hice y como los crié a ellos, ellos entienden bien. Ahora, mi hija y también el que tiene 20, eso ha sido un poquito más complicado porque ya estamos hablando de la tecnología avanzada, ha sido más complicado, pero disciplina y también la parte masculina, siempre. Cosas fáciles como sentarse en la casa, comer juntos como una familia, principios de familia. Cosas como, mira, mi esposa, el papá de ella es un pastor muy, muy popular por muchos años. Dios siempre ha sido centro de la familia. Cosas así que poco a poco que tienen que hacer el cuarto, que hablando de dinero, que tienen que ganar el dinero, no es que papá le va a dar cualquier cosa. Em, Leyendo para la familia de nosotros es importante, leer, también ser activo en cosas buenas. Por ejemplo, aquí en Thanksgiving, en diferentes holidays, cosas muy respetuosas, como se respetan. Lo que yo veo es que mis hijos respetan a otras personas, especialmente a sus abuelas, abuelos, tíos y otras personas, y adultos, en una manera que me gusta. Quiere decir que yo le enseñé algo y eso es tan importante para mí. Eso que dices creo que es bien importante porque creo que es una de las cosas que más se perdió. Yo me recuerdo cuando, ¿verdad? Digamos, mi generación, mis hermanos grandes empezaron a tener hijos, empezó este tema de si no quiere saludar, no salude. Los niños no tienen que saludar si no quieren saludar. No puede ser. O sea, ¿verdad? Ese tema de no respetar al adulto por ser adulto. Al adulto se le respeta por ser adulto. Claro. Punto. 100%. ¿Verdad? Y creo que ese ha sido, y ahí quiero que me lleves, que hablemos un poquito de Manowar, en el sentido de cómo entonces haces un balance de ser este guerrero, de enseñarles a los hombres a ser guerreros. O sea, tienes obviamente una imagen de este hombre fuerte, pero ¿quién es Rafa, papá, en la casa, en el cuarto con tu hijo? Yo creo que mi hija lo dice mejor, que yo soy un oso, que cuando ella me da la mano, me calmo. O sea, yo le pregunto muchas veces, siéntate aquí conmigo y cálmame un poco. Yo soy un hombre que tengo mucha compasión, tengo un corazón muy grande, creo.
Muchas veces las personas no conocen esa parte de mí, pero tengo un corazón, ¿Y tus hijos hombres lo conocen? sí, ellos saben que tengo un corazón muy grande porque he hecho tantas cosas para ellos. Y ¿Eres cariñoso? cariñoso, muy cariñoso. Y tan cariñoso que muchas veces, con mi hija siempre estoy con cariños. ¿Pero y con los hombres? Con los hombres también. Abrazo a mi papá todavía, a mi papá, a mi mamá, ¿Saludas de beso? todos. Oh, besos, besos, todos. Siempre, siempre, siempre. A mis hermanos, tengo 3 hermanos, yo soy el mayor. Mis hijos, todos, todos, todos. Así es como crecí y, y así es como todos mi familia entiende. Mi esposa es muy cariñosa. Y como una mamá, es algo que hay mucho cariño en la familia de nosotros. Como preguntaste para responderte correcto aquí, cuando uno es un hombre tiene que tener varias fases, varios sombreros, ¿verdad? Ujú. Un ejemplo, una historia. Yo estaba trabajando en una operación muy grande, de undercover, de cubierta, y por más de un año. Yo iba a la operación, entraba a un lugar, este era el hospital de Veterans Affairs en Riviera Beach, que hicimos una operación muy grande, y entraba como médico o como farmacista, y entraba en cubierta ahí en eso, por horas y horas y horas. Trabajaba la operación, compraba las drogas, era una operación muy, muy grande. Ya al final del día, cuando se cerraba todo, como a las 6 de la tarde, entonces cerrábamos todo y yo manejaba hasta el colegio mío de artes marciales, que ahí a las 7 tenía a todos los papás con todos los niñitos esperando para la clase de artes marciales. Y en los 20, 25 minutos que yo manejaba desde cubierta, con gente mala, haciendo cosas y transformándome para entrar al dojo, para enseñar a niñitos chiquitos con los papás, eso era una experiencia increíble, porque tenía que ir de aquí a aquí. Y haciendo eso por muchos años, Y después ibas a tu casa. y después tenía que ir a mi casa a ser un papá y así, así que A abrazar, a besar. completamente, todas esas fases. Así que sí, un hombre tiene que cambiar y poder ser como yo escribí en mi libro, un animal, un salvaje aquí para proteger y hacer lo que tiene que hacer. Y en el mismo segundo tiene que ser alguien con compasión, con amor y con el coraje de entender que uno puede ser esto, pero puede ser esto también. Em, y eso es lo que muchos hombres no entienden. Sí, Eso sí. que me dices me pega mucho porque a mí me pasa como en República, como periodista. Digo, yo soy una persona muy distinta en las redes sociales, sobre todo en X, al que soy en mi casa. O sea, y soy dos personalidades absolutamente distintas. ¿Por qué tú crees que es eso? Porque mi rol acá es ese. Mi rol aquí es ser guerrero, es pelear. Estoy en un campo de batalla y político, ideológico, personalmente distinto, eh, en donde sé que tengo enemigos, sé que estoy construyendo y estoy generando enemigos. eh, y después vengo aquí, que es como mi safe haven, Claro, hablando, ¿verdad? conversando, sí. No, pero digamos, voy a mi casa, que es como mi safe haven, mi familia, mis Ujú, hijos. ujú. Ponle, ¿verdad? Estoy el viernes en este tema político, debatiendo, peleando por alguna causa, y el sábado soy Cadi de mi hijo. Y, y tengo que ser, ¿verdad? Amoroso, distinto, o sea, Claro. eh, no
sé, siento que me toca. O sea, es que si no, para mis hijos sería intolerable tener un padre Claro, el otro, claro. creo ¿Y yo. cómo te sientes aquí en estas conversaciones aquí en el podcast? Mira, me encanta conocer gente como tú. Me encanta cuando logro que se abran, Sí, ¿verdad? Que tengas esas conversaciones profundas, sí, no clichés claro. eh, y creo que la mayor bendición de este espacio es ese, es la gente que he conocido, las personas como tú, las historias que logramos transmitir, porque al final del día lo que yo busco de acá es que se queden mensajes como estos, Ujú. que uno nunca sabe a quiénes le llegan, cómo le llegan, eh, pero ponle, creo que yo sí creo, yo tengo, como te repito, tengo 3 hijos hombres y, y creo firmemente que o educamos hombres, de verdad, ese hombre, ese hombre que le permita a la mujer ser mujer. 100%. Yo creo que el peor hombre, tú lo decías al principio, es el que no le permite a la mujer ser mujer. Sí. Eh, y entonces ha sido esta confusión social en la que hemos vivido que se ha desintegrado la familia, la sociedad, y tienes tantos jóvenes, hombres y mujeres, con muchas confusiones mentales, con muchos trastornos mentales, porque no saben qué pasó. Ujú. Y yo siento que yo tuve un padre que era hombre, y era un tipo cariñoso y era amoroso, mucho más cariñoso que mi madre, mucho más cariñoso que mi madre. A mi madre la molestamos porque no es muy cariñosa, es bastante, pero mi padre era muy cariñoso, pero era muy hombre. Y yo creo que eso es algo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Ser el hombre, ser el proveedor, ser el protector, porque esa es la naturaleza, así nos diseñó Dios. 100%. Y creo que cuando la mujer no ve eso en el hombre, le pierde admiración y es donde todo, y le toca a ella hacer el rol del hombre. Sí. Le digo a mi hija de 20, 21, graduándose de la universidad, estábamos hablando de estos temas, y le digo, mi amor, tú puedes, yo te doy el permiso, yo te apoyo, si tú quieres ser CEO tiempo completo, si tú quieres ser mamá, ama de casa half time y trabajar half time, o si quieres ser mamá y ama de casa tiempo completo. Cualquiera de los 3 roles, yo te apoyo. Ay, pues qué bueno, papá. Pero una cosa sí te digo, si quieres ser CEO, más te vale que le digas a tu esposo, antes de que te cases con él, que eso es lo que quieres ser. Claro. Porque lo que sí no quiero es que a mis nietos los eduque, yo qué sé, ¿no? A Claro. una guardería. Y me dice, pero ¿y por qué tengo yo la obligación de decirle a él que quiero ser CEO tiempo completo y él no me lo tiene que decir a mí? Y entonces le digo, por la misma razón de que si él no te va a cambiar la llanta a las 2 de la mañana y te va a pedir que tú la cambies, más le vale que te lo diga antes de casarte. Porque Muy bien dicho, sí. porque el que va a cambiar la llanta Sí. cuando se ponche a las 2 de la Así mañana, mismo. tiene que ser el hombre. Sí. Son, Así mismo. son roles, son momentos, son situaciones, ¿no? Sí. Es muy importante lo que acabas de decir. Estaba hablando de un framework em, que para mí los hombres tienen que hablar con la mujer, ¿verdad? Y expectaciones y boundaries tienen que estar establecidos. Em, ¿Qué es exactamente si quiere, la mujer quiere ser un CEO? El hombre tiene que estar en una posición, ok, si lo acepta. Hay muchos hombres que no van a aceptar eso, que ellos quieren casarse con una mujer que le dé hijos y que sea una mamá. Eh, pero yo creo que al principio cosas así siempre tienen que 2 personas hablar de lo que va a pasar o de lo que ellos van a hacer con su vida. Y, y esto me va llevando, Rafa, a... Ok, tienes 55 millones de downloads en YouTube. Fuiste Wall Street
no quiero decirte empresario de Wall Street porque fuiste este Wall Street Boy que para Estados Unidos era como ¿verdad? Muy aspiracional, Ujú. ganando $1 million al año a los 25 años. O sea, imagínate esa locura. Después eres servidor público, que también es el sueño de muchos americanos, solo que se les quita a los 10 años. Pero es al revés. Sí, Tú lo sí. hiciste al Sí, revés. sí, 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 al ¿Verdad? revés. Uno quiere Así. ser policía a Es los 10 verdad. años, Sí, bomberos sí, a los 10 sí, años. Tú sí, lo que sí, hiciste era a los 32 sí. y lo hiciste bien y fuiste incluso entrenador y ahora eres emprendedor exitoso y bueno, estás también en el mundo todavía, ¿verdad? Empresarial. Pero, ¿cómo, cómo en tu rol como padre, cómo le transmites tú a tus hijos para que ellos se atrevan a, a, a perseguir sus sueños, a diseñar su camino como tú diseñaste el tuyo, que se te dio la gana? O sea, Wall Street, policía, entrenador, podcaster, o sea, wow. Yeah. ¿Cómo se los Eh, transmites? Le digo, mira, tienes que tener la valentía de hacer cosas que a muchos hombres tienen miedo de hacer. Tienes que tener el enfoque de verdad qué es lo que quieres hacer con tu vida. Desde niñitos yo le preguntaba a ellos, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Y los sentábamos y hablábamos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero lo que veo es que siempre le dije, tienes que pensar diferente. Tienes que tener el coraje de pensar diferente de otras personas. No puedes hacer las mismas cosas, pensar en la misma manera, porque así de verdad nunca vas a ser único, vas a ser como cualquier otro. Cuando ellos me vieron a mí durante el tiempo de policía y de undercover y de SWAT, lo que ellos vieron ahora cuando ellos me dicen, cuando hablo con ellos, me dicen, mira, lo que yo aprendí en ese momento fue que si tienes algo, un propósito, algo, no hay nadie que te pare. En inglés lo digo, a purpose-driven man is unstoppable. Un hombre que tiene de verdad un propósito, nadie lo va a parar. Y me dicen eso, papá, tú tenías el propósito tuyo y nadie te iba a parar. No importaba lo que pasaba, tú seguías y nunca faltamos comida. Nunca no podíamos ir al zoológico. Nunca teníamos, con todo el movimiento, cuando sacaron la casa y los carros, sí, los movíamos cada año porque te estábamos rentando por unos años, pero nunca le faltó nada. Yo hice... Pasaron There were Correcto. tough times, pero That's it. Nunca le faltó nada, porque yo no iba... el enfoque mío era ser proveedor de mi familia. Pero cuando me miran ahora me dicen, tenías tanto el propósito que ibas a hacer Lo que me dijo el hijo, el segundo, me dijo, durante ese tiempo tú estabas forjándote como un hombre para ser el hombre que eres hoy. Y es verdad. Exactamente. Ok, pero eso eres tú. Pero ¿y cómo haces para que tus hijos tengan ese mismo drive? Porque al final, lo platicaba la vez pasada con una persona muy cercana a mí que le fue muy bien económicamente y que lo hizo todo, es un self-made millionaire. Y me dice, mi miedo más grande es que mi hijo no tenga el hambre que yo tuve. Porque yo tenía el hambre. Entonces, I did what I did.
And I enjoy the journey Yeah. increíblemente, pero mi hijo ya no va a tener esa Claro. hambre, porque ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Y yo creo que al final no es que ellos empiecen del mismo lugar que uno, porque entonces, porque tampoco, o sea, creo que hay hombres que empiezan, digamos, que pueden agarrar la herencia de un padre y llevarla aún más grande, ¿verdad? Y tener el mismo propósito que tuvo el padre, solo que 100%. el padre lo llevó de 1 a 10 y el hijo lo lleva de 10 a 100. Y eso, y eso es, ¿cómo les transmites? Y te lo pregunto, porque estás queriendo educar hombres, ¿verdad? Guatemaltecos, Salvador, por todas partes del mundo, pero tienes 3 en casa. Eh, bueno, ellos no viven conmigo, pero No, pues me sí, refiero a que yo tienes 3 entiendo. en casa, esa que tienes a los Sí, 3 hombres más uno se va a importantes de tu vida, sí, uno se va a casar y los tienes ahora ahí. uno te va a casar, el otro ya está. Así que, lo que le dijo, yo le digo a ellos desde pequeño también, no me oigan tanto, mírenme lo que yo hago, las acciones que yo hago. Ujú. Hoy en día, ellos trabajan conmigo por Eso, años y años. eso ayuda mucho. Ellos saben, cuando yo entro en el conference room a hacer algo, ellos me miran y entienden, nada más de los modales míos. Yo no soy el nice guy. Cuando yo espero de mis hijos, tener no estándar que es un normal aquí. Ellos tienen que estar aquí con los standards. Ujú. Y me ven como yo soy. Muchas veces cojo meetings privados con ellos y le digo, mira, yo soy your boss here, ¿ok? Pero lo que hago es, como yo es difícil tener tus hijos trabajar contigo. It's a challenge, It's a challenge. ¿ok? Pero creo que I've done a pretty good job siendo un papá, y cuando yo estoy con ellos como papá, no hablamos negocio, ningún negocio. Cuando yo hablo con papá con ellos, es simplemente le digo, mira, ustedes me conocen, ustedes saben cómo yo soy, saben exactamente lo que yo he hecho por ustedes, ¿ok? Y le hago preguntas, muchas preguntas. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que what drives you? Y le pregunto eso por lo menos una vez al mes. What drives you? Y mis hijos, ninguno de los dos, tienen el mismo drive que yo tengo. No. Pero yo creo que están aprendiendo ahora, they're getting hungrier. Ellos ven como las cosas ahora, tienen 25 o 22 Sí. años, eso es ahora están viendo, wow, ahora quieren casa, quieren carros más mejores, quieren estar ahora en una posición de give to charity. Ujú. Así que ya ahora veo que están entendiendo todo. Yo creo que, y se lo digo a mi esposa, yo creo que la mamá le toca educar a los niños de los 0 a los 15 años. La mamá es imprescindible de los 0 a los 15 años. No estoy diciendo que el papá no tenga que estar. Obviamente tiene que estar y nos toca momentos complicados. Pero yo siento que el papá, nuestro trabajo más importante, por lo menos en mi caso personal, yo digo que mi papá me enseñó a trabajar de los 15 a los 30 años. O sea, yo aprendí a trabajar porque yo trabajaba para mi papá. Ujú. Y era una cosa de locos trabajar para mi papá. ¿Cómo quieres cuando fallezcas, cuando te mueras, que va a pasar, aunque no lo crea uno a veces? ¿Cómo quieres que tus hijos, qué quieres que escriban? Cuando le pregunten a tus hijos cómo era tu padre, qué quieres que digan? La primera cosa es que mi padre me quería. Sí, mis hijos que sepan que yo los quiero, que tengo de verdad con un corazón y que quiero lo mejor para ellos. Quiero que sean mejor que yo y que no pasen cosas como yo pasé, pero que sepan cómo ganar.
y que mis hijos siempre me miren en una manera que lo que yo hice no fue para mí, fue para la familia, para el legacy que quiero dejar. ¿Qué quieres que diga en la esquela? En el legacy. Pero no en el legacy, en the tombstone. En the tombstone. Yeah. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? My father was a purpose-driven man. He was unstoppable, and he loved with passion, and he was a man that served for a higher purpose. That's what I would like. Muy lindo. Yeah. Rafa, gracias. Thank you very much. Muchas gracias a ti. Ha sido un honor aquí. De verdad, igualmente. Okay. Igualmente. Y sigue haciendo lo que estás haciendo. Increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a tener capítulo 2. Y 3 y 4, creo yo. Bueno, muchas gracias. Hoy nos acompañó Rafa Cano. Gracias por habernos acompañado a un episodio más de su podcast Líderes con Rodrigo Arenas. Nos vemos la próxima semana. Las conversaciones que importan se quedan dando vueltas. Si esta te dejó pensando, suscríbete, deja tu comentario abajo y compártela con quien la tenga que escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Líderes con Rodrigo Arenas.